Veamos en esta clase los ejemplos que corresponden a la parte de introducción del tema de dinámica, específicamente las fuerzas. Recordemos, dinámica es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen, es decir, las fuerzas que actúan para que un cuerpo tenga o no movimiento. Una fuerza es una cantidad vectorial que al actuar sobre un cuerpo cambia su estado, ya sea de movimiento o de reposo. En ocasiones también puede cambiar o deformar al objeto o a ciertos materiales. La fuerza se mide en Newton, abreviamos con una N, y eso es igual a multiplicar 1 kilogramo de masa por metros sobre segundo cuadrado. Otra unidad de medida para la fuerza es el kilopondio, que abreviaremos kp, y un kilopondio equivale a 9.8 Newton. Entre las fuerzas que existen están las fuerzas de contacto, que como su nombre lo indica, que los cuerpos tengan contacto directo entre sí para experimentar dicha fuerza. Y las fuerzas de acción a distancia, en donde no es necesario el contacto directo entre los cuerpos. Por ejemplo, la manzana que cae es atraída por la tierra por su propio peso. Por ejemplo, un imán que atrae a algunos cuerpos no es necesario que estén en contacto directo, sino que lo atrae por una fuerza magnética. Entre las fuerzas que estudiaremos en física tenemos el peso, que es la fuerza que aplica la Tierra en su superficie sobre un objeto, y este va a ser igual a multiplicar la masa por la gravedad. El peso es un vector que siempre se va a dirigir hacia abajo. Tenemos otra fuerza llamada normal. Esta fuerza es la que aparece cada vez que hay contacto físico entre dos cuerpos. Se representa con un vector cuya dirección es perpendicular a la superficie de contacto, o sea, formando 90 grados. Otra fuerza es la fuerza de tensión, que es la fuerza interna que aparece cuando hay cables, cuerdas en las cuales se manifiesta una fuerza. Esta cuerda o cable se considera inextendible y sin masa. También tenemos la fuerza de rozamiento. Cuando intentamos deslizar un objeto sobre una superficie, nos encontramos con una oposición a poder moverlo. A esta oposición se le llama fuerza de rozamiento y depende directamente de la textura de la superficie, es decir, la rugosidad que tienen las superficies en contacto debido a que no son perfectamente lisas. Otra fuerza es la fuerza elástica, y es aquella fuerza interna que surge en los cuerpos elásticos y se manifiesta como una oposición a que estos sean deformados. Por ejemplo, al estirar o comprimir un resorte. Veamos algunos ejemplos. Expresemos en Newton 12 kilopondios. Es una conversión y el factor de conversión, un kilopondio, equivale a 9.8 Newton. Empezamos con 12.5 kilopondios multiplicado por 9.8 Newton dividido 1 kilopondio para cancelar kilopondio con kilopondio y así obtener Newton. 12.5 por 9.8 nos da un total de 122.5 Newton. Veamos otro ejemplo. Expresa en kilopondio 152 Newton. Ahora iniciamos con 152 Newton multiplicado por 1 kilopondio, que equivalen a 9.8 Newton. Cancelamos Newton con Newton para obtener kilopondio. Multiplicamos 152 por 1 dividido dentro de 9.8 y eso nos da un total de 15.51 kilopondio. El factor de conversión a utilizar es 1 kilopondio equivale a 9.8 Newton. Veamos otro ejemplo. Calcular el peso en la Tierra y en la Luna de un bloque cuya masa es de 60 kilogramos. Recordemos que la aceleración de la gravedad varía en el punto donde nos encontremos, pero ya establecimos que en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es un valor aproximado que utilizaremos, y en este caso también nos piden en la Luna. Es un satélite de la Tierra cuya gravedad es de 1.62 metros por segundo cuadrado. Si nos pidieran realizarlo en algún otro planeta, debemos de investigar la aceleración de la gravedad en esos planetas, siempre en el sistema internacional. Datos que tenemos: la masa de 60 kilogramos, la gravedad de la Tierra 9.8 y de la Luna 1.62.
La incógnita o incógnitas son el peso del bloque en la Tierra y el peso del bloque en la Luna. La ecuación a utilizar para el peso es masa por gravedad. Resolvamos. El peso en la Tierra sería masa por gravedad 60 por 9.8 y eso nos da un total de 588 newton. Ahora en la Luna utilizaremos la misma ecuación. La única variante es la gravedad. 60 por 1.62. En la Luna el peso es de 97.2 newton. Por lo tanto, el peso en la Luna es de 97.2 newton y en la Tierra es de 588 newton para el mismo bloque. Veamos otro ejemplo. Un resorte de constante elástica, 2000 Nm, es estirado aplicando una fuerza de 4000 Nm. ¿Cuánto se estira? Lo que nos están pidiendo es la deformación o la longitud que estira el resorte. Datos que tenemos: la constante elástica 2000 Nm, la fuerza elástica que es de 4000 Nm. La incógnita es la distancia, representada con la letra X. La ecuación a utilizar, fuerza elástica es igual a menos la constante por la deformación. Para resolver, entonces debemos de despejar la ecuación. K está afectando a X, la eliminamos dividiendo del otro lado, por lo tanto la ecuación quedaría X es igual a fuerza elástica dividido constante. Sustituyendo datos, 4000 newton dividido 2000 newton sería igual a 2. Newton lo cancelamos con newton y nos queda en metros. Decimos que el resorte se estira 2 metros. Estas son algunas de las fuerzas que estaremos estudiando en esta sección. Recuérdese que por cualquier duda puede comunicarse conmigo y con mucho gusto le estaré apoyando. Gracias por su atención.